No hay nada más engañoso que un día que empieza en calma. Esa mañana, mientras me ataba el delantal para preparar el desayuno, sentí una paz que hacía tiempo no me visitaba. En la mesa, el pan dulce aún estaba tibio, y el aroma del café llenaba la cocina. Marisol, mi nieta de 9 años, se sentó frente a mí con los codos sobre la mesa y la mirada baja. «Abuela», dijo en voz temblorosa, «no me siento bien. ¿Puedo quedarme en casa hoy?» Su voz tenía algo distinto, un tono de miedo escondido detrás de la fiebre fingida. La observé un momento. Sus manos jugueteaban con el borde de su taza. «Claro, mi vida», le respondí con ternura. «Quédate. Te prepararé un té y luego vemos una película». Sonrió débilmente, como si el permiso la aliviara y la inquietara a la vez. Mientras bebía mi café, pensé en lo rápido que había crecido. En cómo su risa era la única música que llenaba la casa desde que Julián, mi esposo, partió. A veces la vida me parecía un eco de los años en que enseñaba en la escuela primaria de la colonia, con esos niños traviesos que me llamaban Profe Carmencita. Me jubilé hace 5 años, y desde entonces, mi rutina era simple. Cuidar mis plantas, leer, coser y, cuando podía, tener a Marisol conmigo los fines de semana. Ese día, sin embargo, ella no tenía que estar ahí. Era martes. Tenía clases. Y su madre, Patricia, no había llamado ni mandado mensaje para avisarme. Pero preferí no pensar mal. Le serví pan con mantequilla y miel. «Come despacio, hijita». Le pasé una servilleta. «¿Te vas a sentir mejor?» «Gracias, abuela», susurró, pero su mirada no se apartó de la ventana que daba al patio. Yo seguí con mis quehaceres. Puse una olla con agua al fuego y salí al patio a regar los naranjos. Siempre digo que esas ramas han visto más de mi vida que cualquier persona. Allí lloré cuando murió Julián, cuando Héctor, mi único hijo, me anunció que se casaría, y cuando nació Marisol. Me sentía acompañada entre las hojas, cuidando algo que crecía aunque nadie lo mirara. Adentro, la casa permanecía en silencio. A veces escuchaba los pasos de Marisol moviéndose por el pasillo. Pensé que estaría jugando con sus muñecas o buscando un libro. No imaginé que en ese silencio ya se estaba escribiendo el principio de una tragedia. A media mañana, me incliné sobre una maceta y oí un leve chirrido. Era la puerta principal. «Debe ser el viento», me dije. Pero el viento no abre puertas cerradas con llave. Marisol, desde la sala, vio algo que nunca debería haber visto. El sonido de unos pasos firmes cruzó el piso de mosaico. Ella se escondió detrás del sillón. Desde ahí observó cómo su padre, Héctor, entraba sin avisar. Vestía su traje del banco, impecable, con ese aire de hombre importante que tanto le gustaba mostrar. Llevaba un maletín negro y hablaba por teléfono. «Ya está hecho», dijo con voz baja. «Llama a la policía esta noche. Ella no sospecha de nada». Luego abrió mi abrigo gris, el que siempre dejo en el perchero, y metió algo en el bolsillo interior. Marisol contuvo un grito, temblando. Él no la vio. A los segundos Héctor salió y cerró la puerta con cuidado. Mi nieta corrió a su habitación, se metió bajo las cobijas y esperó en silencio. Yo regresé del patio unos minutos después, ajena a todo. Me lavé las manos, serví otra taza de café y me quedé mirando el reloj de la pared, el mismo que Héctor arregló conmigo cuando tenía 10 años. No sabía que ese tic-tac sería el testigo mudo de mi caída. Cuando fui a buscar a Marisol, la encontré pálida. «¿Te sientes peor, mi vida?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «No, abuela, solo estoy cansada». «Descansa, entonces. Yo estaré aquí». La arropé sin notar el miedo en sus manos frías. Afuera, todo seguía igual. La calma no se había ido, pero ya no era paz.
era la quietud que precede a la tormenta. No lo supe en ese momento, pero esa mañana, en mi propia casa, mi hijo había sellado mi destino. Siempre he creído que la maldad no llega con ruido. Entra despacio, como el aire por una rendija, hasta que llena toda la casa sin que una lo note. Esa mañana parecía cualquier otra. Después del desayuno, Marisol se quedó dibujando en la mesa con sus lápices de colores, mientras yo lavaba los trastes. La escuché reír bajito. Pensé que se sentía mejor. Nunca imaginé que su risa era una máscara para el miedo. Salí al patio con mi regadera. Los naranjos estaban cargados, y entre una tarea y otra, me perdí unos minutos en mis pensamientos. Recordé a mi esposo Julián y a los años en que esa casa era nuestro orgullo. La habíamos comprado en la colonia americana con los ahorros de toda una vida de trabajo. Cuando murió, le prometí cuidar cada rincón. Por eso me dolía cada vez que Héctor decía que era una casa vieja, sin valor. No sabía que ese desprecio sería la excusa perfecta para destruirme. Mientras regaba las macetas, escuché un golpe suave, pero no le di importancia. Adentro, Marisol había escuchado algo más. La puerta principal abriéndose con sigilo. No dijo nada. Se quedó inmóvil detrás del sofá, viendo cómo su padre, mi hijo, entraba. Ella me lo contaría después, entre sollozos, con esa voz que aún me duele recordar. «Abuela, papá entró despacio. Traía su traje y hablaba por teléfono. Dijo, «Ya está hecho. Llama a la policía esta noche. Ella no sospecha de nada. Y metió algo en tu abrigo». Eso fue lo que vio mi nieta. Un gesto rápido, un secreto guardado entre telas. Luego el sonido del cierre del abrigo y el clic del cerrojo al salir. Nada más. Pero ese nada más fue suficiente para cambiarlo todo. Yo volví del patio unos minutos después, sin notar la diferencia. La casa olía a jabón y café, como siempre. Marisol estaba acostada en su cama fingiendo dormir. Me acerqué a verla. «¿Qué pasa, amor?», le susurré. «Nada, abuela. Solo tengo frío». La arropé y salí del cuarto. Cerré la puerta sin sospechar que detrás de ese silencio había un secreto que la niña no podía cargar sola. El resto del día fue extraño. A la hora de la comida, no tuvo apetito. Se quedaba mirando la puerta como si esperara algo. Yo pensé que era miedo a enfermarse, o tal vez nostalgia por su madre, que apenas venía a verla. Patricia siempre decía que yo la malacostumbraba con dulces y cariño. Nunca entendió que no se puede malcriar a quien solo necesita sentirse amado. Por la tarde, mientras doblaba ropa en la sala, pensé en Héctor. Hacía semanas que no me visitaba. Desde que ascendió en el banco, apenas respondía a mis mensajes. Decía que el trabajo lo tenía hasta el cuello. Yo, ingenua, me sentía orgullosa. Creía que su silencio era señal de éxito, no de distancia. Cuando cayó la noche, escuché a Marisol rezar bajito antes de dormir. Algo en su tono me inquietó. Le pregunté si quería que durmiera con ella. «No, abuela, estoy bien», dijo, pero me abrazó tan fuerte que supe que no lo estaba. Ya en mi cuarto, colgué el abrigo gris en el perchero. No noté su peso distinto. Me acosté cansada, pensando en mis clases pasadas, en mis exalumnos que a veces me escribían para contarme de sus logros. Me dormí con una sonrisa, ignorando que mi propio hijo había dejado en mi casa la semilla de mi desgracia. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Héctor caminaba entre luces frías, hablando con alguien por teléfono. «Esta noche será suficiente», dijo con voz tranquila. «Ella no sospecha. Nadie lo hará». Y en mi casa, mi nieta, abrazada a su muñeca, lloraba en silencio, repitiendo sin entender: «Papá, ¿por qué hiciste eso?». La noche cayó sin aviso,
y con ella un silencio que parecía esperar algo. Había estado tejiendo en el sillón, viendo una telenovela sin prestar atención, cuando los relámpagos iluminaron por un instante las ventanas. Marisol dormía en el cuarto, abrazando a su muñeca. Cerré las cortinas, serví una taza de café y me quedé pensando en Héctor. Hacía tanto que no lo veía que me pregunté si aún recordaba cómo sabía el pan dulce que solía comprarle de niña. Eran casi las 11 cuando escuché los golpes en la puerta. 3 golpes secos, autoritarios. «Policía estatal. Abra, señora López». Por un momento creí que era una broma. Me acerqué despacio, el corazón desbocado. «¿Sí?», pregunté al abrir. Eran 3 hombres uniformados, mojados por la lluvia, con rostros cansados y serios. «¿Doña Carmen López?» «Sí, soy yo». «Venimos con una orden de registro. Hay una denuncia de receptación de objetos robados». «¿Cómo dice?», balbuceé. El más joven levantó un papel con sellos. Un collar de plata con turquesas. Robado anoche en Zapopan. Según el rastreo, podría estar en esta dirección. Sentí que me arrancaban el aire. «Debe haber un error», logré decir. «Yo no tengo nada que ver con eso». «Entendemos, señora, pero debemos revisar». Los dejé pasar. Revisaron la sala, la cocina, los cajones. Yo solo los miraba moverse entre mis cosas, tocando mis recuerdos con manos ajenas. Uno de ellos abrió el perchero y sacó mi abrigo gris. «¿Esto es suyo?», preguntó. Sí, metió la mano en el bolsillo, y cuando la sacó, sostenía una pequeña bolsa de terciopelo. Al abrirla, el brillo de la plata llenó el aire. El silencio que siguió fue más duro que cualquier palabra. «Aquí está», dijo el oficial. «Coincide con la descripción». «Eso no puede ser», murmuré. «Yo nunca he visto ese collar». El mayor de ellos me observó con compasión fingida. «Tendrá que acompañarnos para declarar». En ese instante escuché un sollozo. Marisol estaba en el pasillo, temblando. «No fue ella», gritó de pronto. «Fue mi papá». Los policías se giraron. «¿Qué dices, niña?» «Yo lo vi», dijo llorando. «Él vino en la mañana. Puso eso en su abrigo. Yo lo vi. Mi cuerpo se enfrió. Sentí las piernas aflojarse». «Marisol», susurré, intentando alcanzarla. Ella lloraba sin parar. El agente mayor frunció el ceño. «¿Su hijo vive con usted, señora?» «No, ya no», respondí con la voz quebrada. «Tendremos que verificar». El hombre más joven anotaba en su libreta sin levantar la vista. El otro me extendió el papel. «Por ahora no la detenemos, pero debe presentarse mañana en la fiscalía». Cuando se fueron, la casa quedó vacía y fría. Cerré la puerta con manos temblorosas. Marisol se lanzó a mis brazos. «Perdón, abuela», lloraba. «Tenía miedo de decírtelo». Le acaricié el cabello. «Hiciste bien, mi amor. Siempre se debe decir la verdad, aunque duela». La abracé hasta que se durmió. Luego fui al perchero y miré el abrigo, colgado como si nada. Saqué la bolsa, la abrí y observé el collar. Era hermoso, pero tenía algo que no podía describir. Una culpa ajena adherida al metal. Sentí la traición arderme en el pecho. Mi hijo, mi propio hijo, había metido aquello allí. Y ahora comprendía que todo, su silencio, su frialdad, sus visitas repentinas, había sido parte de algo más. Esa noche, por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi sangre. No dormí. Me quedé sentada frente al abrigo, mirándolo como si fuera un enemigo silencioso. El collar seguía sobre la mesa, brillando bajo la luz amarilla. En otro tiempo, habría sido un objeto bonito. Ahora era una condena. Me dolía pensar que las manos que lo escondieron eran las mismas que yo enseñé a escribir,
Las mismas que curé con alcohol cuando se raspaba jugando en la calle. Mi hijo. Mi Héctor. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café, el teléfono sonó. Era Patricia, mi nuera. «Carmen, ¿qué pasó anoche?», preguntó con una voz que fingía sorpresa. «Dicen que la policía estuvo en tu casa». «Así es», le respondí, fría. «Vinieron a buscar un collar robado». «¿Y lo encontraron?», insistió. «Sí, dentro de mi abrigo». Del otro lado hubo un silencio incómodo. Luego dijo: «Qué raro, a lo mejor te lo dejaron sin que te dieras cuenta. Tú sabes, a tu edad, uno se confunde». Colgué sin decir más. No necesitaba escuchar cómo intentaba cubrir a Héctor. En ese silencio entendí lo que había sospechado desde hacía tiempo. Patricia siempre había querido mi casa. Lo había dicho más de una vez, entre bromas disfrazadas de amabilidad. «Una casa tan grande para una sola persona es una pena», repetía. Yo sonreía, como si no entendiera el mensaje. Decidí revisar el abrigo completo. Revisé los bolsillos, las costuras, hasta que en el forro encontré algo más. Un papel doblado en 4. Lo abrí con cuidado. «Calle Hidalgo 125, Zapopan Centro. Entrega». Las letras eran de mi hijo. No tuve dudas. Me senté en la mesa, con el papel en una mano y el collar en la otra. El aire me faltaba. Comprendí que no se trataba de un simple error. Él me estaba usando. Quería que la policía me culpara, mientras él y alguien más se libraban de toda sospecha. Por un momento sentí rabia. Una rabia tan pura que me sorprendió. Pero debajo de ella estaba algo más hondo. Una tristeza inmensa, como si me arrancaran el corazón con cuidado para que doliera más. Cuando Marisol despertó, le preparé avena y leche caliente. Tenía los ojos hinchados. «Abuela, ¿nos van a llevar a la cárcel?», me preguntó en voz bajita. «No, mi vida. Nadie va a llevarnos a ningún lado, pero necesito que recuerdes todo lo que viste». «¿Por qué papá hizo eso?», preguntó con un hilo de voz. «Porque a veces los adultos se pierden, hijita. Pero no por eso debemos seguirlos». La abracé fuerte. En ese momento tomé una decisión. No me quedaría callada. Ya había guardado silencio demasiadas veces en la vida, soportando humillaciones, desprecios, olvidos. No más. Llamé a Héctor al mediodía. Me contestó con su tono habitual, ese que mezcla frialdad y apuro. «¿Qué pasa, mamá? Estoy en el trabajo». «Nada importante, hijo. Solo quería agradecerte por el abrigo. Muy generoso de tu parte». Hubo una pausa. «¿Qué abrigo?», preguntó. «El gris, el que dejaste colgado ayer». Mi voz era serena. «El que me trajo una visita muy interesante». «No sé de qué hablas», dijo con un hilo de voz. «Ya lo sabrás, hijo». Colgué despacio. Fui al escritorio y saqué papel y pluma. Escribí una carta para Marisol. La verdad no siempre protege, pero siempre limpia el alma. Si algo me pasa, recuerda que decir la verdad nunca es un error. Guardé la carta en su mochila. Luego tomé el abrigo, el papel y el collar. Afuera la lluvia caía fina, constante. Salí sin mirar atrás, rumbo a Zapopan. No sabía exactamente qué iba a hacer, solo que necesitaba respuestas. Y que ya no era la misma mujer que despertó esa mañana creyendo que el mal solo existía en los cuentos. El camino a Zapopan me pareció más largo de lo habitual, quizá porque no llevaba destino exacto. Solo una dirección escrita por la mano de mi hijo. La notita, doblada en el bolsillo, parecía quemarme. «Calle Hidalgo 125, Zapopan Centro. Entrega». Le di vueltas a esas palabras durante todo el trayecto, tratando de entender su significado. «Entrega... ¿de qué? ¿De quién?». Cuando bajé del camión, las calles estaban vacías. Caminé hasta un edificio antiguo con un portón metálico.
Tenía un letrero discreto. Reparaciones y antigüedades. Golpeé la puerta. Un hombre mayor, con camisa a cuadros, me abrió sin sorpresa. ¿Busca a alguien? Sí, a quien recibe entregas. Respondí, mostrando el papel. El hombre me observó de arriba abajo. ¿Usted es Carmen López? Asentí. Ah, ya entendí. Pásela al fondo. Su tono me dio un escalofrío. Caminé tras él por un pasillo lleno de cajas y muebles viejos. Llegamos a una mesa donde otro hombre, más joven, revisaba joyas con una lupa. Al verme, frunció el ceño. ¿Dónde está Héctor?, preguntó sin saludar. Soy su madre, contesté. El silencio que siguió fue suficiente para confirmar mis sospechas. El hombre bajó la lupa con lentitud. «Esto no estaba en el trato», murmuró. «Dijo que usted traería el paquete, no que vendría sola». «¿Qué trato?», pregunté, aunque ya lo intuía. «Mire, señora, no sé qué le haya dicho su hijo, pero aquí no queremos problemas. Lo vi guardar una caja pequeña en el cajón del escritorio. En la tapa había un logo grabado: Rivera Joyeros. Recordé haber escuchado ese nombre en las noticias, una familia de Zapopan que había denunciado el robo de una colección de plata. Todo encajaba. Héctor robó el collar, me usó para ocultarlo y planeaba entregarlo esa noche para simular que lo había recuperado. Así se lavaría las manos. Sentí que el suelo me temblaba bajo los pies. «No se preocupe», le dije al hombre. «No diré nada. Solo necesitaba saber». Salí sin mirar atrás. Caminé hasta una parada. Me senté en la banca y lloré en silencio. Lloré por Julián, que había criado a Héctor con tanto esfuerzo. Lloré por el niño que una vez me decía: «Mamá, eres mi heroína». Lloré por mí, por haber creído que el amor de madre podía corregirlo todo. Cuando el llanto se agotó, algo dentro de mí cambió. No era rabia ni venganza. Era una especie de claridad. Comprendí que, si me quedaba quieta, él seguiría destruyéndolo todo, incluso a su propia hija. Esa noche, al volver a casa, Marisol me esperaba despierta. «Abuela, ¿fuiste a buscar a papá?» «Sí», le dije, «pero no lo encontré». «¿Está enojado contigo?» «Sí, pero no importa. Hay cosas que se tienen que hacer aunque duelan». Después de acostarla, me senté en el comedor y encendí la lámpara. Saqué mi vieja grabadora, la misma que usaba cuando ayudaba a mis alumnos con teatro escolar. Grabé un mensaje breve. «Mi nombre es Carmen López. Declaro que mi hijo, Héctor López Ramírez, colocó en mi abrigo un objeto robado para inculparme. Encontré la dirección de entrega y testigos pueden confirmar su participación». Guardé la cinta en un sobre, junto con una copia del papel y una foto del collar. Al día siguiente iría a la fiscalía. Antes de dormir, recé por él, no para que lo perdonaran, sino para que entendiera el peso de lo que había hecho. Y al cerrar los ojos, sentí algo que no había sentido en años. No miedo, no tristeza. Era determinación. La misma fuerza que me sostuvo toda la vida cuando nadie más lo hizo. Esa noche, por fin, decidí luchar. Esa tarde no hubo descanso. Fui a la fiscalía con mi sobre en la mano, temiendo que en cualquier momento alguien me dijera que todo era inútil. El joven de la ventanilla me escuchó con atención. Cuando terminé de explicar, me pidió que firmara una declaración y que dejara la grabación. «Vamos a investigar, señora López», me dijo con amabilidad. «Pero tenga cuidado. Si su hijo está involucrado en una red de fraudes, no actúe sola». Asentí, aunque ya sabía que eso era exactamente lo que iba a hacer. Regresé a casa, preparé café y esperé a que Marisol se durmiera. La miré un rato. Su respiración tranquila era lo único que me mantenía en pie. Le dejé un papelito sobre la mesa. «Voy a salir un momento, mi amor».
No abras la puerta a nadie. A las 10:30 salí rumbo a Zapopan otra vez. La lluvia empezaba a caer con esa persistencia de las noches tapatías. Tomé un taxi hasta la esquina de la calle Hidalgo. El edificio de reparaciones y antigüedades estaba cerrado, pero frente a él había un café abierto. Me senté junto a la ventana, pedí un té y esperé. Pasaron 40 minutos hasta que lo vi. Mi hijo Héctor bajó de un auto gris, con el cuello del abrigo levantado. Llevaba el mismo maletín del día anterior. No estaba solo. Un hombre más joven lo esperaba en la acera, el mismo que yo había visto en el taller. Hablaban en voz baja, mirando alrededor con cautela. Mi corazón latía con fuerza, pero saqué la vieja grabadora de mi bolso y la encendí. «Te dije que estaba controlado», decía Héctor. «Nadie va a sospechar de mí. Todo apuntará a la vieja». «¿Y la niña?», preguntó el otro. «Dicen que estuvo en la casa». «No sabe nada. Es una cría». «Tienes que deshacerte del collar». «Ya lo hice. Está en el abrigo. Cuando la policía lo encuentre, será su palabra contra la mía. Nadie va a creerle». El hombre asintió y le pasó un sobre. «Ahí tienes lo tuyo. Pero recuerda, si alguien habla, tú nunca me conociste». Grabé cada palabra, apretando los puños para no temblar. No sentía odio. Sentía una pena infinita. El niño que un día me decía, «Te amo, mamá», se había convertido en alguien que me llamaba la vieja. No lloré. Ya no. Las lágrimas se habían terminado. Esperé a que se alejaran. Luego salí del café. Lo seguí a distancia hasta que Héctor se despidió del hombre y caminó hacia su coche. Lo observé encender un cigarro, revisar su teléfono y subir. Por un instante, la luz de un poste iluminó su rostro. Y lo vi. No era maldad pura, era vacío. Un vacío que se parecía al de su padre en los últimos años, cuando todo se le había derrumbado por dentro. Volví a casa con el alma helada. En el camino, el taxista me preguntó si estaba bien. «Sí», le respondí. «Solo un poco cansada». Al llegar, encontré a Marisol dormida con el papel aún en la mano. Le acaricié el cabello y apagué la luz. Me senté frente al retrato de Julián. Saqué la grabadora, la coloqué sobre la mesa y murmuré. «Ya tengo la prueba, viejo. Lo que más temías está pasando. Pero esta vez no voy a callar». En ese momento entendí que el amor de madre también sabe volverse justicia. No para destruir, sino para salvar lo poco que queda digno en el nombre de una familia. Guardé la grabadora en un cajón y respiré profundo. El amanecer traería consecuencias. Y yo, por primera vez, estaba lista. La mañana siguiente amaneció con un peso distinto. Preparé café sin probarlo y me senté frente al teléfono. La grabadora estaba sobre la mesa, como un testigo mudo de lo que había hecho. Marisol seguía dormida. Miré el reloj. Las 8 en punto. Era la hora de cumplir con mi palabra. Tomé el aparato y la hoja con la dirección del taller y salí rumbo a la fiscalía. El trayecto me pareció eterno. Cada semáforo era una duda, cada bache una tentación de regresar a casa. Pero la voz de Héctor resonaba en mi mente. «Nadie va a sospechar de mí. Todo apuntará a la vieja». Esas palabras me empujaron a seguir. Cuando llegué, pedí hablar con el fiscal encargado. Me recibió en una oficina pequeña, llena de carpetas. Le conté todo con calma. El collar, la noche de la policía, la dirección, la conversación grabada. Él escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, tomó la grabadora. Reprodujo un fragmento. La voz de Héctor llenó la habitación. «Ya está hecho. Nadie va a creerle». El fiscal levantó la mirada. «Su hijo trabaja en el Banco Jalisco, ¿cierto?» «Sí», respondí. «Lo investigábamos desde hace meses.
Su testimonio cambia todo. Sentí que el cuerpo se me aflojaba. No de miedo, sino de alivio. Me pidió que firmara una declaración oficial. Lo hice sin dudar. Luego me acompañaron hasta la salida. «Le avisaremos en cuanto tengamos noticias», dijo el fiscal. «Y señora López, gracias por tener el valor». Esa tarde, cuando regresé a casa, Héctor ya estaba esperándome. Estaba sentado en la sala, con el rostro desencajado. «¿Qué hiciste, mamá?», dijo sin saludar. «¿Fuiste a la policía?». «Tenía que hacerlo», respondí con calma. «No podía seguir mintiendo por ti». Golpeó la mesa con el puño. «Me destruiste. ¿Sabes lo que va a pasarme?». «No te destruí yo, hijo. Te destruiste tú el día que olvidaste quién te enseñó a distinguir el bien del mal». Se llevó las manos a la cabeza. Caminaba de un lado a otro como un animal acorralado. «¿Qué te dijeron?», preguntó entre dientes. «Que te investigaban desde hace tiempo». «¿Y tú les diste todo?». «Sí, la grabación, la dirección, el collar, todo». Por un instante su rabia se transformó en tristeza. Me miró con los ojos rojos. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me protegiste?». «Porque ya no soy tu cómplice, Héctor. Soy la madre de la niña que aún puede salvarse de ser como tú». No respondió. Se sentó en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Por un momento quise acercarme, tocarle el hombro, decirle que todo estaría bien. Pero recordé la voz de Marisol la noche anterior. ¿Por qué papá hizo eso? El amor no justifica lo imperdonable. Entonces me miró otra vez, pero ya no había súplica en sus ojos, solo rencor. «Te arrepentirás, mamá, lo juro». «Ya me arrepentí, hijo», le dije, «desde el día que dejé de corregirte». Salió dando un portazo. Lo escuché encender el coche y perderse en la calle. Marisol apareció en el pasillo, asustada. «¿Papá va a volver?». «No pronto», respondí, «pero estaremos bien». Esa noche, mientras guardaba la taza de café que no había bebido, el teléfono sonó. Era el fiscal. «Señora López, su hijo intentó retirar dinero de una cuenta a su nombre. Teníamos alerta bancaria. Lo tenemos ubicado». Colgué sin decir palabra. Miré el retrato de Julián y murmuré. «Ya empezó, viejo. Ahora la verdad camina sola». Sabía que lo que venía no sería fácil, pero la verdad ya no pesaba. Era mía, y nadie podía quitármela. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto al retrato de Julián, con las manos juntas sobre el regazo. En mi mente se mezclaban las palabras del fiscal con la mirada furiosa de Héctor. Sabía que no se quedaría tranquilo. Cuando alguien como él se ve acorralado, siempre intenta arrastrar a los demás consigo. Y esta vez, si caía, querría que yo también lo hiciera. Encendí una vela frente al retrato. La cera goteaba despacio, marcando el ritmo de mis pensamientos. «No lucho por mí», murmuré. «Lucho por nuestra niña». Saqué una libreta y empecé a anotar lo que debía hacer. No era un plan perfecto, pero era suficiente. Primero, proteger a Marisol. Llamé a mi vecina Teresa, una mujer jubilada que había trabajado como secretaria en la delegación policial durante años. La conocía desde que me mudé a la colonia. Siempre me decía que, detrás de mis manos suaves de maestra, había más fuerza de la que cualquiera imaginaba. Le conté todo sin ocultar nada. «No te preocupes, Carmen», me dijo. «Yo estaré pendiente. Si ese muchacho aparece, te aviso. Y si intenta algo, ya tengo conocidos que sabrán qué hacer». Su voz me dio tranquilidad. Segundo, dejar pruebas en distintos lugares. Preparé 2 copias de la grabación y del informe que entregué al fiscal. Una la escondí en el cajón del armario, entre los manteles bordados de mi boda. La otra se la di a Teresa. «Si algo me pasa, entrégala directamente a la fiscalía», le pedí.
Ella asintió con la seriedad de quien entiende lo que está en juego. Tercero, exponer la verdad con mis propios ojos. Puse la vieja cámara digital que usaba para las reuniones escolares sobre el librero del comedor. Desde ese ángulo se veía el sillón y el perchero donde colgaba mi abrigo. La configuré para grabar en silencio, sin luz. Luego respiré hondo. Mientras preparaba té, recordé los días en que Héctor era un niño bueno. Le encantaba desarmar relojes viejos con su padre. Julián le enseñaba a repararlos con paciencia. Cada pieza tiene un propósito, le decía. Si una falla, todo el reloj se detiene. Pensar en eso me partía el alma. ¿En qué momento se rompió la pieza que era mi hijo? Cerca de la medianoche, escuché pasos en la banqueta. Me asomé por la ventana. Era Teresa, con su bata de dormir, haciendo señas discretas. «Tranquila», murmuró. «Estoy vigilando desde mi ventana». Asentí y volví a sentarme. Encendí la grabadora y la dejé sobre la mesa, como si fuera casualidad. Puse agua a hervir y preparé té de canela. No tardé en escuchar el sonido que temía, la llave girando en la puerta. Entró Héctor. Su rostro estaba desencajado, ojeroso. «Solo quiero arreglar esto», dijo cerrando la puerta. «Claro, hijo», respondí con calma. «Siéntate». El corazón me latía tan fuerte que pensé que él lo oiría, pero logré mantener la voz serena. Le ofrecí el té. «Gracias, mamá», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «No sabes cuánto me duele todo esto». «A mí también», respondí. «Pero ya no podemos fingir». Mientras hablábamos, la cámara grababa cada palabra. Él empezó a justificarse. Que lo habían presionado. Que era un malentendido. Que yo no entendía el mundo actual. Yo solo asentía. Cada mentira suya quedaba registrada. A las 11:30, Teresa me mandó un mensaje corto. «Todo listo». Tomé un sorbo de té y le dije a Héctor, con voz firme. «No estoy aquí para pelear, hijo. Solo quiero saber hasta dónde llegaste». Y en su mirada, antes de responder, vi por fin lo que había querido negar por años. Ya no quedaba en él el niño que un día prometió cuidarme. Solo un hombre perdido, temeroso y dispuesto a mentir, una vez más. La diferencia era que ahora, por primera vez, yo estaba preparada. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que parecía ocupar todo el comedor. Héctor bajó la mirada hacia su taza de té, removiendo el azúcar con movimientos lentos, casi hipnóticos. Yo lo observaba sin decir nada. La cámara seguía grabando desde el librero, el pequeño piloto apagado, testigo invisible de lo que estaba a punto de ocurrir. «Mamá», empezó al fin. «No sabes lo que es vivir con deudas. No entiendes cómo funciona ahora el mundo. Todo es competencia, presión, apariencia». «Sí entiendo, hijo. Lo que no entiendo es por qué para ti la solución fue convertirme en tu coartada». Él levantó la vista. Por un instante, su rostro se contrajo entre culpa y enojo. «Yo nunca quise dañarte. Solo necesitaba tiempo. Claudia me prometió que...» «¿Claudia?», lo interrumpí. «¿La gerente del banco?». No respondió. Esa vacilación fue la confirmación que necesitaba. Todo encajaba. Los fraudes, el dinero que desaparecía de mi cuenta, la idea de culparme. «¿Fue ella quien te convenció de usarme?», pregunté con calma. «Fue un error», murmuró. «Un error del que pensaba salir». «Un error no dura meses, Héctor. Un error no se planea ni se ejecuta con frialdad». Sus manos empezaron a temblar. Se levantó del sillón y empezó a caminar de un lado a otro. «Tú no sabes lo que era verme acorralado. Todos confiaban en mí. Y de pronto...». Se detuvo, respirando con dificultad. «Claudia tenía contactos. Ofrecía limpiar las cuentas. Solo necesitábamos un nombre limpio. Y el tuyo lo era.
Esa frase me atravesó como un cuchillo. Solo necesitábamos un nombre limpio. Mi nombre, el de una maestra jubilada que jamás había tomado un peso ajeno, usado como moneda para encubrir su corrupción. Me mantuve inmóvil. Cada palabra suya era una confesión que la cámara registraba. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté. Voy a solucionarlo, dijo mirando hacia el perchero. ¿Dónde está el abrigo? Ya no te sirve, hijo. Las pruebas no están aquí. Se giró con los ojos enrojecidos. ¿Qué hiciste, mamá? Lo que tenía que hacer. Dio un paso hacia mí. Por un momento temí que perdiera el control. Pero antes de que hablara, la voz de mi vecina Teresa rompió el silencio desde la puerta entreabierta. No te muevas, Héctor. Todo está grabado. Él se giró, sorprendido. Teresa sostenía su teléfono, grabando también. ¿Tú?, gruñó. Metiche de barrio. Metiche que sabe llamar a la fiscalía, respondió ella sin temblar. Ya tienen copia de todo. Vi cómo su expresión se desmoronaba. Pasó de la furia al pánico en segundos. ¿Qué hiciste?, me gritó. Eres mi madre. Precisamente por eso, le dije con voz serena. Porque soy tu madre y ya no puedo dejarte seguir hundiéndote. Intentó acercarse, pero se detuvo al escuchar las sirenas en la distancia. Teresa le mostró el celular. Llegaron más rápido de lo que esperábamos, dijo. Héctor retrocedió, corrió hacia la puerta trasera y desapareció bajo la lluvia. Me quedé quieta, respirando con dificultad. No sentí alivio ni triunfo, solo un vacío que me pesaba en los huesos. Teresa apagó su teléfono y se acercó a mí. Ya hiciste lo más difícil, me dijo. Ahora deja que la justicia haga lo suyo. Asentí, pero mis manos temblaban. Me senté frente a la mesa, donde su taza aún humeaba. Tomé el retrato de Julián. Lo intenté, viejo, susurré. Lo intenté hasta el final. Esa noche, mientras la policía recorría las calles de Zapopan buscando a mi hijo, yo comprendí algo que nunca había querido aceptar. El amor, cuando se mezcla con la verdad, duele más que el odio. Pero también limpia, como la lluvia que seguía cayendo sobre nuestra historia. El amanecer llegó con un rumor de motores y pasos en la calle. Me había quedado dormida en el sillón, todavía vestida, con la taza de té fría entre las manos. La puerta se abrió de golpe. Era Teresa. Tenía el teléfono en la mano y la respiración agitada. «Carmen», dijo. Encendieron las noticias. Están en Zapopan. Lo encontraron. La acompañé hasta su casa, donde la televisión mostraba un operativo en vivo. Patrullas, agentes, una casa moderna con rejas negras. El reportero hablaba rápido. Esta mañana la policía estatal ejecutó una orden de arresto contra Héctor López Ramírez, funcionario bancario implicado en fraude y falsificación de documentos. Mi corazón se encogió. En la pantalla apareció él, esposado, con la ropa arrugada y los ojos vacíos. Intentaba cubrirse el rostro, pero ya era tarde. Su nombre estaba ahí. Su voz. Su derrota. Sentí a Teresa apoyarme la mano en el hombro. «Lo lograste, Carmen», negué despacio. «No, Teresa. Nadie gana cuando es un hijo el que cae». Apagué la televisión. Sabía que no podía quedarme allí. Fui a casa, desperté a Marisol y la abracé. «Vamos a salir, hijita». «¿A dónde, abuela?» «Solo un paseo». La llevé de la mano hasta la banqueta. El aire olía a humedad. Unas cuadras más abajo, 2 patrullas estaban estacionadas frente a la casa de Héctor. El ruido de las sirenas se mezclaba con murmullos de vecinos curiosos. De pronto la puerta del coche se abrió y lo vi salir escoltado. Iba esposado, con el rostro empapado por la lluvia. «Papá», susurró Marisol antes de soltarse y correr. Intenté detenerla, pero era tarde.
Llegó hasta él justo cuando los agentes lo subían al vehículo. Héctor la miró, y por primera vez vi miedo verdadero en su rostro. «Hija, escucha, no es lo que dicen», balbuceó. Ella lo miró con una serenidad que no era de una niña. «Yo te vi, papá», dijo, apenas audible. «Vi cuando metiste eso en el abrigo de la abuela». Héctor bajó la cabeza. No dijo más. Solo dejó escapar un suspiro que parecía arrastrar años de mentiras. Los agentes cerraron la puerta y el coche arrancó entre el ruido del agua. Marisol se quedó quieta, mirando cómo se alejaba. Me acerqué despacio y la abracé. «No llores, mi vida». «No lloro, abuela. Solo me duele aquí», dijo, señalando el pecho, como si algo se hubiera roto. «Sí, mi amor, pero con el tiempo sanará». Nos quedamos allí, en silencio, viendo las luces perderse calle abajo. Por un momento creí escuchar la voz de Julián en mi memoria. «Cada cosa vuelve a su lugar, Carmen, aunque tarde». De regreso en casa, encendí la estufa y preparé chocolate caliente. Marisol bebía despacio, con los ojos hinchados. «¿Papá va a volver?», preguntó. «No pronto, hija, pero algún día lo verás, y cuando eso pase, quiero que lo mires con el mismo valor que hoy tuviste». Asintió en silencio. Esa noche las noticias confirmaron lo que ya sabíamos. Héctor López y Claudia Rivera, gerente del Banco Jalisco, detenidos por fraude y asociación delictuosa. Se investiga si otras personas del banco participaron. Apagué el televisor. Teresa vino a verme con un tazón de sopa. «¿Cómo te sientes?». «Vacía», le respondí. «Pero en paz». «Eso ya es mucho, Carmen». Antes de dormir, tomé la carta que había escrito para Marisol. La releí una vez más. «La verdad no siempre protege, pero limpia el alma». Sonreí con tristeza. Tal vez algún día ella entendería que esa frase no era para consolarla, sino para recordarme a mí misma que decir la verdad también duele. Pero es el único dolor que vale la pena sentir. Pasaron varias semanas desde el arresto. Los periódicos hablaban del caso López Rivera como si fuera una novela. En las noticias repetían los mismos titulares. Desmantelan red de fraudes bancarios en Guadalajara. Implicados: Héctor López y Claudia Rivera. Cada vez que escuchaba su nombre, sentía una punzada entre el pecho y la garganta. No era orgullo ni vergüenza. Era algo más difícil de describir, como si una parte mía siguiera defendiendo al niño que ya no existía. Un día recibí una carta oficial de la Fiscalía. Me citaban a declarar en la audiencia final. Me presenté con el mismo abrigo gris, ese que alguna vez fue el escondite de su crimen. Al entrar a la sala, vi a Héctor sentado detrás del cristal, con uniforme beige y esposas. Claudia, su amante y cómplice, estaba a su lado, con el rostro endurecido, sin lágrimas ni arrepentimiento. El juez habló con voz firme. Explicó cada prueba, cada transferencia, cada documento falsificado. La grabación que yo había entregado sonó por los altavoces. Su voz diciendo: «Todo apuntará a la vieja». Me temblaron las manos, pero no bajé la mirada. Él sí. Cuando el juez pronunció la sentencia, 10 años de prisión para ambos, sentí un silencio pesado caer sobre todos. Héctor levantó la vista y me buscó entre la gente. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Al salir, él pidió hablar conmigo unos segundos. Los guardias lo permitieron. «Bajo vigilancia». Me acerqué. «Te arrepentirás», murmuró, con voz ronca. «Ya me arrepentí, hijo», le respondí con calma. «Desde el día que dejé de corregirte». Sus labios se movieron, pero no dijo nada más. Lo llevaron de nuevo al interior. De regreso a casa, Teresa me esperaba con un guiso caliente. «¿Cómo fue?», preguntó. «Justo», respondí, sirviéndome un poco. «Triste, pero justo». Ella asintió.
La justicia nunca es alegre, Carmen. Solo es necesaria. Esa noche abracé a Marisol. Le expliqué que su padre estaría lejos por un tiempo. No lloró. Solo preguntó: ¿está en un lugar donde ya no puede hacer daño? Sí, mi vida. Está en un lugar donde tendrá que pensar en lo que hizo. Entonces está bien, dijo ella con una madurez que me partió el alma. Pero ojalá algún día entienda. Los días siguientes fueron extraños. El silencio en la casa tenía otro tono. Ni miedo ni culpa, solo cansancio. Cada mañana encendía el radio y escuchaba los boletines judiciales. A veces me encontraba con su nombre en las páginas del periódico, reducido a una línea. El exfuncionario Héctor López cumple condena en el penal estatal. Una tarde, mientras regaba mis naranjos, llegó una carta del penal. Reconocí su letra al instante. Dudé en abrirla, pero lo hice. Madre, decía, no busco tu perdón. Solo quiero que sepas que lo entiendo todo. Lo que hiciste era lo correcto. Ojalá hubiera tenido tu valor antes de caer tan bajo. No sé si algún día podré ser otra vez el hombre que fuiste capaz de amar, pero lo intentaré. Guardé la carta en el cajón donde conservo las fotos de Julián. No sentí alivio ni esperanza, solo una calma tibia. Como si las palabras cerraran una herida sin borrar la cicatriz. Marisol llegó de la escuela y me vio guardarla. ¿Es de papá? Sí, le respondí. ¿Dice que lo siente? Sí, hija. Dice que lo está intentando. Ella sonrió débilmente. Entonces ya empezó a aprender. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando el reloj viejo que Julián y Héctor reparaban juntos. Seguía detenido, sin moverse. Pensé en darle cuerda, pero no lo hice todavía. No era el momento. El tiempo, como la justicia, también necesita silencio para comenzar a andar otra vez. Después del juicio, la casa se volvió demasiado grande para nosotras dos. Cada habitación parecía guardar un eco distinto. Los pasos de Héctor, la voz de Julián, los juegos de Marisol cuando era más pequeña. Un día me levanté temprano, preparé café y me miré al espejo de la cocina. Me vi cansada, pero viva, y entendí que había llegado la hora de empezar de nuevo. Vendí la casa de la colonia americana, no por necesidad, sino porque ya no podía soportar los recuerdos que se colaban por sus muros. Con el dinero, compré una casita blanca en Tlaquepaque, más pequeña, más sencilla, pero mía. Marisol me ayudó a empacar. Guardamos las fotos, los libros, los cuadernos de escuela y el viejo reloj que había dejado de funcionar hacía años. El día que nos mudamos, ella me tomó de la mano. ¿Te da tristeza irte, abuela? No, le dije. Me da paz. A veces la paz también se parece a la tristeza. En Tlaquepaque todo era distinto. Las vecinas se saludaban con afecto, los niños jugaban en la calle. Y yo me sentí invisible por primera vez en mucho tiempo, pero de la forma buena, esa que no duele. Comencé a dar clases particulares de lectura a los niños del barrio, y poco a poco la rutina se llenó de voces nuevas. Una tarde, mientras Marisol hacía la tarea, llegó una carta del penal. El sobre tenía el sello del Estado. La abrí sin prisa. Dentro, la letra de Héctor, más temblorosa, más humana. A veces pienso en los relojes que arreglábamos juntos. Tal vez este también pueda repararse. No pido que me visites. Solo quería que supieras que sigo vivo. Cuida a mi hija. Dile que la amo, aunque no sepa cómo demostrarlo. Me quedé un largo rato mirando esas palabras. No lloré. No podía. El amor de madre seguía ahí, pero ya no quemaba. Era un amor distinto, sereno, sin exigencias. Guardé la carta junto con la anterior, en el mismo cajón donde guardo las fotos de Julián. Los días empezaron a pasar más despacio. Marisol hizo nuevos amigos en la escuela.
A veces, cuando la veía correr por el patio, pensaba en todo lo que habíamos sobrevivido. La mentira, la vergüenza, la traición. Y comprendía que lo único que había logrado mantenernos a salvo era la verdad. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «Abuela, ¿tú perdonaste a papá?» Me quedé callada unos segundos. No del todo, mi vida, pero ya no le deseo mal. ¿Entonces ya no estás enojada? No, solo cansada. El perdón no siempre llega como un abrazo. A veces llega como el silencio. Ella asintió, como si entendiera más de lo que decía a su edad. Luego me abrazó. «Entonces yo también lo voy a perdonar», susurró, para poder dormir tranquila. Después de eso algo cambió entre nosotras. Hablábamos menos de lo que habíamos perdido y más de lo que aún teníamos. Reímos otra vez, cocinamos juntas, tejimos una colcha para su cama. Cada semana recibía noticias del penal. Héctor se había inscrito en un curso de reparación de relojes. No supe si era coincidencia o un intento de volver a empezar desde el único recuerdo limpio que teníamos en común. Una tarde, mientras limpiaba el cajón del buró, encontré la vieja cuerda del reloj. La coloqué sobre la mesa. Marisol la tomó entre los dedos y dijo: «¿Podemos hacerlo funcionar, abuela?» «Podemos intentarlo», respondí. Y mientras el reloj volvía a latir, sentí que algo, muy adentro, también empezaba a moverse otra vez. No era olvido. Era vida, regresando con pasos lentos, pero seguros. Pasaron varios meses antes de que Héctor pidiera verme. La carta llegó en un sobre sellado, con mi nombre escrito en esa letra firme que siempre tuvo. «Mamá, necesito hablar contigo. No es por mí, es por lo que acabo de descubrir». Dudé varios días en responder. Parte de mí quería dejar las cosas donde estaban, en esa calma conquistada después del dolor. Pero otra parte, la que nunca deja de ser madre, necesitaba mirarlo a los ojos. Llamé al penal y concerté la visita. Marisol me acompañó hasta la entrada, pero esperó afuera. «¿Por qué vas, abuela?», preguntó abrazando su mochila. «Porque a veces el perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo da». Ella bajó la mirada y asintió. El pasillo del penal era largo y frío. El sonido de las llaves y los pasos de los guardias marcaban el ritmo de mi respiración. Me sentaron frente a un vidrio grueso. Al otro lado, Héctor. Había envejecido en pocos meses. El cabello más corto, la mirada cansada, la piel pálida. Levantó el auricular con manos temblorosas. «Gracias por venir», dijo con voz apagada. «No vine a agradecerte nada, hijo. Vine a escucharte». Sacó de su bolsillo un sobre arrugado y lo mostró a través del cristal. «Lo encontré en los papeles de papá. Es una carta que nunca te dio». Mis dedos se crisparon. «¿De tu padre?», pregunté sorprendida. Asintió. Abrió el sobre y leyó en voz baja, casi temerosa. «Carmen, si un día lees esto, sabrás la verdad. Claudia Rivera fue más que una compañera de trabajo. Fui débil, la herí, y ese error podría alcanzarnos algún día. Si Héctor llega a cruzarse con ella, protégelo de sí mismo. Es igual que yo cuando me creo más fuerte de lo que soy». Las palabras me cayeron como una piedra. El silencio entre nosotros se hizo espeso. Héctor levantó la mirada, los ojos vidriosos. «Ahora entiendo», murmuró. «Yo no la encontré por casualidad. La historia se repitió. Y tú pagaste por todos». Por un momento no supe qué decir. Lo vi allí, derrotado, reconociendo en su propia voz el eco de los pecados de su padre. «Nadie está condenado a repetir los errores, hijo», le dije. «Pero el que no los mira de frente, termina viviendo dentro de ellos». «¿Tú lo sabías?», preguntó.
No, pero lo sospeché. Tu padre cargó con culpas que nunca entendí. Ahora todo tiene sentido. Se pasó las manos por la cara. Yo pensé que si ganaba dinero, si tenía poder, podría ser distinto. Pero terminé siendo igual. Aún puedes romper el ciclo, le respondí. No por mí, por tu hija. Hubo un silencio largo, pero esta vez no fue incómodo. Era el silencio de quien empieza a entender. Héctor apoyó la frente contra el vidrio. ¿Crees que ella algún día me perdone? No lo sé, pero puedo decirte algo. El perdón no se pide, se construye. Día a día. Él asintió despacio, conteniendo las lágrimas. Yo también. El guardia hizo una señal indicando que el tiempo se había terminado. Me levanté, pero antes de irme, Héctor alzó la voz. Mamá, dile a Marisol que el reloj que arreglábamos con papá sigue andando. Lo tengo en mi celda. Lo escucho por las noches. Sonreí con tristeza. Entonces, hijo, hay esperanza. Mientras un reloj late, algo puede repararse. Salí del penal con el corazón pesado, pero distinto. Afuera, Marisol me esperaba sentada en la banca, leyendo un cuaderno. Me abrazó sin preguntar nada. ¿Todo bien, abuela? Sí, mi amor, le respondí. A veces el pasado no se borra, pero puede iluminar lo que aún queda por vivir. Y por primera vez en muchos años, al mirar al cielo, sentí que esa luz, aunque tenue, empezaban a alcanzar también a mi hijo. Volvimos a casa en silencio aquella tarde. Marisol sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que algo pudiera volver a separarnos. Cuando entramos, la casita en Tlaquepaque nos recibió con su tranquilidad habitual. Sobre la mesa seguía el reloj viejo que alguna vez fue el corazón de nuestra historia. Llevaba semanas desarmado, con las piezas extendidas sobre un paño, esperando que alguien se atreviera a darle una segunda oportunidad. Me senté frente a él. Marisol se acomodó a mi lado. ¿Lo vas a reparar hoy, abuela?, preguntó con una sonrisa tímida. Sí, le respondí. Creo que ya es hora de que vuelva todo a andar. Busqué la cuerda que habíamos guardado juntas. Mientras colocaba cada engrane en su sitio, recordé las manos de Julián guiando a Héctor, enseñándole cómo girar el tornillo sin romper la delicada espiral. Era como verlos otra vez, juntos, en una escena que el tiempo había dejado suspendida. ¿Crees que papá piense en nosotras?, preguntó de pronto. Sí, hija. Me escribió una carta antes de la visita. Saqué el sobre doblado y se lo mostré. Ella leyó en voz alta, despacio. El reloj sigue andando. Gracias por enseñarme a repararlo. Marisol se quedó callada un momento. Entonces ya no está roto, dijo finalmente. Sonreí. No supe si hablaba del reloj o de su padre, pero en ambas cosas tenía razón. La vida, como los relojes, no se arregla con prisa. Necesita paciencia, reconocimiento y, sobre todo, humildad. Cuando el tic-tac volvió a escucharse, sentí algo moverse dentro de mí. No era alegría ni tristeza. Era aceptación. Ese sonido suave marcaba el final de un ciclo y el inicio de otro. Con el paso de los días, la rutina en Tlaquepaque se volvió una especie de refugio. Daba clases 3 veces por semana, y los niños del barrio me decían «Profe Carmen», con esa naturalidad que me recordaba quién había sido siempre. Una mujer que enseñaba, no que huía. Marisol, por su parte, crecía fuerte y segura. A veces dibujaba relojes en sus cuadernos. Decía que cada uno representaba una historia que debía seguir latiendo, aunque el tiempo intentara detenerla. Un domingo, mientras cocinábamos juntas, me dijo: «Abuela, cuando sea grande quiero trabajar en algo que repare cosas, relojes, casas, personas, no sé, pero quiero arreglar lo que otros dan por perdido». La miré con ternura. Entonces ya aprendiste lo más importante. Nada roto desaparece del todo.
Esa tarde llegó otra carta del penal. No era larga, solo unas líneas escritas con tinta azul. He pensado mucho en lo que dijiste. Quizá el perdón no se pide, pero puedo intentar construirlo desde aquí. Si algún día ves el reloj detenerse, dale cuerda otra vez. Significará que sigo intentando aprender. Guardé la carta junto a las demás, sin lágrimas. Ya no dolía leerlo. Era como escuchar a un eco que se desvanece lentamente, pero que deja un rastro de humanidad. Esa noche salimos al patio. Marisol llevó el reloj consigo y lo colocó sobre la mesa. ¿Lo oyes, abuela?, me dijo acercando el oído. Asentí. Sí, hija. Late como antes. Entonces papá también, ¿verdad? Sí, le respondí, acariciándole el cabello. Mientras siga intentando reparar lo que rompió, seguirá latiendo. Nos quedamos un largo rato allí, en silencio, escuchando ese pequeño sonido mecánico que se mezclaba con nuestras respiraciones. Cada tic-tac era una promesa. El tiempo no borra, pero enseña. Al entrar, apagué las luces y miré el reloj una vez más. La aguja avanzaba, constante, serena. Pensé en Julián, en Héctor, en Marisol, en todas las piezas rotas que la vida me había dejado y que, con paciencia, había vuelto a colocar en su lugar. No todo lo roto desaparece. Algunas cosas, como el amor, la memoria y el perdón, simplemente aprenden a moverse otra vez.